Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de estar con Saria Abreu Flores, una talentosa escritora mexicana que acaba de lograr algo extraordinario. Y pues ella ganó un concurso masivo de 851 cuentos participantes con su obra Mis palabras te acompañarán y fue seleccionada entre los 10 mejores. Bienvenida, Saria, y enorme felicitación. Muchas gracias, Marlene. Me encanta estar con ustedes. Desde aquí mando abrazo a la FENALEM, que digo que es la feria favorita de las escritoras mexicanas. Muchísimas gracias. Me gustaría que me platicaras cómo fue que recibiste la noticia de que había sido la ganadora en esta categoría de cuento de selección especial. Bueno, fue por teléfono, fue muy raro porque para no variar estaba teniendo un mal día yo les llamo de no salud debido a mi condición y además había trabajado todo el día en unas cosas que tenía que entregar y poquitito antes de dormirme, porque fue como a las 9 de la noche, fue la llamada. Fue muy chistoso porque no reconocí el número y entonces primero no contesté el número, porque no Claro. contesto números que no conozco. Luego me escribieron, te podemos llamar, es sobre un concurso al que aplicaste y estaba yo nebulizando y entonces contesté. Les puedo llamar después porque, o sea, no entendía que era este concurso, ¿no? Ni lo que estaba realmente sucediendo. Entonces fue un poco atropellado e incluso ahora que lo recuerdo divertido. Y ya hasta que me insistieron en la comunicación, nos comunicamos, hablé con Tatiana, que es la encargada de toda, eh, no solo la parte logística, sino el contacto con nosotros y demás. Y ya me dijeron que había sido seleccionada en la categoría especial, ¿no? ¿Cómo fue que te sentiste? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando supiste que entre los 851 cuentos, el tuyo había quedado entre los 10 mejores? Estaba muy emocionada, muy emocionada, la verdad. Lo comuniqué aquí en la casa y en ese momento no sabía quiénes eran las otras personas ganadoras tampoco, ni cómo estaba configurado, o sea, no, cómo estaba el primer lugar, segundo lugar, etcétera, solo que estaba en la categoría especial. Y además es un cuento que yo envié a este mismo concurso 2 veces. Lo envié la primera vez, no quedó, lo revisé, lo retrabajé. Aquí piden cuentos bastante largos, 15 a 20 cuartillas. Entonces lo estuve trabajando bastante, muchísimo, y lo volví a mandar y me gustó muchísimo más esta segunda versión. O sea, de hecho yo mandé esta segunda versión ya muy contenta con el resultado final, independientemente de la convocatoria, ¿no? Porque sí creo que las convocatorias apoyan un montón, ayudan a visibilizar, ayudan a publicar porque publicar no es barato, o sea, hay una serie de ventajas, pero también a veces es como comprarse un billete de lotería, digo yo, y no es por minimizar a quienes van ganando o alguna vez no conseguimos algún reconocimiento de este tipo, pero siempre depende del jurado, o sea, no, pero sirven mucho en la medida en que trabajas, te ponen un deadline, hay cosas para las cuales funcionan un montón. Y bueno, que sea el Elena Poniatowska me da mucho gusto porque además yo desde niña, por mi mamá, leía a Poniatowska. Entonces, bueno, hubo varias cosas ahí que se conjuntaron que me dieron mucha alegría y me gustó mucho ver el resultado efectivo de un trabajo que le hice muy minucioso al cuento, ¿no? O sea, también pensaría en comunicarle, pues a quienes nos vea, que pues a veces no es a la primera, pero que hay que revisar el trabajo enviado para saber si una está contenta. Porque si una está contenta y no quedó, no pasa nada. Encuentro otro modo de salida o de mostrarlo, ¿no? Pero yo en este caso yo lo revisé y dije, lo quiero retrabajar. Lo retrabajé y además coincidió ese retrabajo con que llegué a la fecha del envío al concurso. Sí, justo lo que mencionas, a veces tenemos que volver a reeditar porque no quedamos a la primera, pero seguimos intentándolo y eso es lo que más cuenta como en este ámbito, ¿no? Y que no te rendiste y pues hasta que lo lograste y mira, rindió fruto ese Sí. esfuerzo que hiciste. La verdad, algo que me dio muchísima felicidad, y como lo que te comentaba, fue que, y me dio muchísimo orgullo, fue saber que entre los 10, entre los finalistas de la categoría de cuento, 9 eran hombres y tú eras la única mujer. ¿Cómo te sentiste al momento de que te diste cuenta que fuiste la única mujer en la lista de ganadores? Es re difícil la pregunta porque
Eh, no, no podría decir que me sentí feliz, porque si me sintiera feliz implicaría que no me daría gusto que hubiera más, ¿no? Entonces, Claro. en realidad eché en falta que hubiera más mujeres dentro de estas 10 personas que quedamos. Sin embargo, te digo, la configuración del jurado, de los cuentos mismos, etcétera, no sabemos, ¿no? Ni siquiera el tema de los otros cuentos. Y además sentí que era muy importante, entonces el cuento en sí, ya no pensando en mí como autora, sino una vez que el cuento y el texto ya no es de una y está ahí puesto al mundo, porque dentro de esta antología, que además hay algunos cuentos, hay uno que creo que se llama Leonora o algo así, creo que habla de Leonora Carrington, etcétera, pero dentro de esta antología, este es un cuento que tiene muchas características en particular que me parece que conforman un dique, ¿no? Claro. eh, Porque es un cuento sobre una relación lésbica, es un cuento sobre dos mujeres migrantes en Estados Unidos, donde una de ellas es originaria de el Istmo de Tehuantepec, como yo lo soy, eh, donde se utilizan frases y palabras en zapoteco y donde se habla como de varios temas que para mí son muy importantes actualmente, ¿no? Pensando en el ser mujer y en el ser mujer en el mundo, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante que sea este cuento en particular y no otro, ¿no? O sea, porque justo por el tipo, porque hay una relación lésbica, por todo lo que te mencioné, me parece que es muy, muy importante. Y es un cuento que sí tiene pues esto muy, muy, muy marcado, ¿no? La relación entre estas dos mujeres protagonistas del cuento. Perfecto. ¿Y qué fue lo que te motivó a participar en este concurso? En realidad, yo no participaba mucho de concursos. Yo escribo, tengo 52 años, estoy a punto de cumplir 53 y escribo desde los 20 años aproximadamente. A los 20 años o antes presenté el primer poemario. Solo participo o participaba de concursos, convocatorias, etcétera, si había como una especie de necesidad de visibilización o económica, ¿no? O sea, como que pienso que también hay que ser muy éticas en cómo se participa de ciertas cosas y si no son necesarias porque una está teniendo un acceso a la cultura, a la difusión de la propia obra, etcétera, sin la participación en estos concursos, yo tenía para mí, ¿no? Como regla no hacerlo. Ahora, debido a mi discapacidad, que es una discapacidad que no me permite salir de mi casa, nada. O sea, yo hace más de 2 años que no salgo de casa, salí a mudarme de una casa a otra porque sufrí un desplazamiento violento por mi discapacidad, pero fuera de ello no puedo salir de casa. Entonces sí requiero, ¿no? Ahora de entrar a convocatorias, de hacer más visible el trabajo, porque yo no puedo asistir a ciertos lugares, hacer, comillas, lobby literario, o sea, hay como una serie de dinámicas de las que no puedo participar. Y las convocatorias son algo que me permite, de alguna manera, esa participación, que aquí en algún otro momento sería reinteresante tener una plática sobre lo que implica ser una escritora mujer con discapacidad y no solo con discapacidad, sino una discapacidad que te tiene encerrada en casa. Entonces, ¿cómo se vuelve? El techo de cristal se vuelve el triple realmente, o el cuádruple. Están ya ahí las estadísticas y los estudios para las mujeres con discapacidad que para las mujeres sin. Y aún siendo mujeres ya existe un techo de cristal, ¿no? Entonces, pues me motivó eso, me motivó también que soy muy visible como poeta, como guionista, como dramaturga, y no tanto como dentro del ámbito de la narrativa, ¿no? Y tengo muchas cosas escritas en narrativa, entonces también quiero empezar a visibilizar ello, y eso fue lo que me motivó. Claro, ahora esta parte de que, pues sí, ahorita con todo lo que me comentas es un poquito más complicado y delicado. Independientemente de esto, ahora que ganaste este concurso, ¿cómo visualizas a partir de ahora tu camino literario? ¿Cómo lo ves reflejado? Tengo que tener mucho cuidado con el uso que hago de mi energía.
O sea, tengo que ir yendo como por pedacitos o bloques, ¿no? Por ejemplo, yo termino esta entrevista, voy a tener que acostarme una hora para recuperar la capacidad pulmonar y no tener una serie de consecuencias que después pueden tenerme en cama 3 o 4 días. Para mí es muy difícil visibilizar una carrera literaria. Yo vivo como un día a día, o sea, qué sí podré o no podré hacer mañana. O sea, en realidad, y sin exagerar, eso es, ¿no? Tengo mucho interés en seguir trabajando el proyecto que tengo ahorita, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en la categoría de dramaturgia. En realidad voy a seguir con ese proyecto y es a lo que le estoy poniendo, digamos, cada minuto de energía que tengo es mi proyecto principal, junto a otro proyecto que se llama Usted está aquí, que es un proyecto colectivo para trabajar con mujeres enfermas y o con discapacidad para que puedan hacer sus testimonios de vida. Creo que es muy importante escuchar los testimonios de vida de las mujeres que tenemos discapacidad y o enfermedades crónico-degenerativas y entonces imparto una serie de talleres de testimonio en varios formatos. Puedes testimoniar en poesía o haciendo un podcast o un video o foto, etcétera, ¿no? Porque también hay que adaptarse a las diversas necesidades de las discapacidades. Y creo que uno visualizo que tengo que hacer esas dos cosas y lo otro por la misma enfermedad, que a veces sí la siento como pasos en la azotea o no, pisándome los talones, estoy trabajando todo lo inédito para ir logrando conjuntos de libros que pueda ir sacando y poniendo a disposición. Yo siempre hago la broma que digo una como sea, pero y las criaturas. Y bueno, Ajá, estas son mis criaturas y sí quiero claro. pues esta salida al mundo, ¿no? O pensar no me gusta la palabra legado, pero sí es un trabajo de muchos años de escritura que estoy haciendo esto. Y estoy trabajando mucho en narrativa y mucho en hibridación. O sea, creo que la hibridación es un gran encuentro que nadie está inventando cuando hace hibridación de géneros, nada, pero que la hibridación la reinventa una porque permite contar cosas de modos distintos, ¿no? Y eso es algo que estoy haciendo mucho en el proyecto dramatúrgico, por ejemplo, porque tiene partes narrativas, tiene partes de poesía, tiene partes con video, donde hago el guión, etcétera. Entonces, pero lo que sí pensaría es que ahorita voy a empezar a trabajar con una muy querida amiga, una serie de textos. ¿Qué es esto? Que son muy híbridos, ¿no? Unos sí son cuentos declaradamente, otros son casi crónica, pero viendo esto y eh, ensayo, ¿no? Quiero sacar mi libro de ensayos. Pero todo esto, te digo, es día a día. A lo mejor te lo estoy diciendo esto y logro ¿no? O sea, este año saqué un Claro. poemario, ¿no? Pensaba sacar dos, salió uno y voy al ritmo que va mi cuerpo, ¿no? Sí. Pues eso es lo importante, que no te has dejado y vas pasito a pasito, pero vas avanzando, y también eso yo considero que es muy importante. Y aparte, pues, también para que no te sofoques tanto y pues, Y porque también creo que es muy importante hablar de accesibilidad, es decir, los tiempos, abrir espacios que funcionen de no, manera distinta, que rompan con la productividad que es capitalista, patriarcal que hay dentro del ámbito de la literatura y la producción editorial, permitiría que otros cuerpos, ¿no? Podamos participar de una mejor manera. Entonces, se vuelve agotador también por eso, porque no hay la accesibilidad necesaria. no, Entonces es bastante más difícil. Y es bastante más difícil conseguir quien te publique, quien presente tu libro, quien... Yo tengo mucha suerte, o sea, tengo amigas muy queridas, mucha gente se ha acercado a mi escritura y ha querido presentar los libros, las instituciones que me han tocado a mí han sido muy abiertas en cuanto a que tiene que ser un formato híbrido y resulta en algo muy enriquecedor porque entonces, bueno, yo estoy en la pantalla, sí, pero los demás están en presencial y entonces es ir incorporando como al quehacer diario y eso también redunda en que personas que quizá no asistirían, porque no pueden asistir, o sea, no sé, pensemos en las viejas. Así yo siempre digo, escribo junto a las viejas, las discas, las locas, ¿no? Las que no pueden salir de su casa, las que no están. ¿Quiénes no están? ¿No? Y las ausencias que no se nombran no se ven.
Entonces hay que nombrarlas. Y entonces también generar este tipo de hibridaciones, o sea, hablando de lo híbrido genérico, también lo necesitamos en presentaciones, ferias, talleres, etcétera. Es muy hermoso porque pueden asistir quienes no podrían de otra manera. Entonces también preguntar para quién estamos escribiendo, para quién estamos realizando la presentación, con qué mujeres queremos participar de la escritura, y la hibridación permite que sean todas, ¿no? O sea que sí, quien no podía acceder de otra manera. Pensemos solo en una adulta mayor que necesita acompañante para llegar a una presentación del libro que va a ser a las 7 de la noche en el centro y va a ir del sur y que usa andadera porque el cuerpo se degrada. Puede llegar y acceder si tiene estas accesibilidades. Sé que te ha de parecer raro, les parece siempre muy raro, pero para mí ya no hay manera de separar. Si hablo de literatura, hablar de la vida. Y para mí la vida tiene esta complejidad, ¿no? No dificultad, complejidad, la complejidad humana. Y entonces también pensar en que esto pueda ser un modo de abrir espacios y armarlos hacia ciertos lugares, me parece importantísimo, ¿no? Creo que otras escritoras hablan específicamente de literatura y está bien, pero en mi caso siento esta obligación casi, casi, ¿no? Por ser quien Claro, soy, por querer a las personas que quiero, que son personas con discapacidad también, de ir abriéndose por lo menos el diálogo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es muy, claro, muy importante. Y también, ahorita pensando, me gustaría también decir que es muy chistoso, comillas, cómo sucede que, bueno, yo soy esta escritora, o sea, yo soy escritora desde los 20 años, ¿no? A partir de la discapacidad, muchas de las personas escritoras que me rodean, lo que ven en mí es la discapacidad, claro. no la escritura. Y en ese sentido, entonces, los premios cobran cierta relevancia porque como es una sociedad meritocrática, que no debería, porque el cuento es el cuento, el cuento yo lo escribí y va a ser el mismo cuento con o sin el premio, pero por lo menos permite visibilizar y entonces regresan un poco, así que escribía, ¿verdad? ¿No? Y sucede más con escritoras mujeres con discapacidad. Sí, Esto es importante también mencionarlo, ¿no? No es que no tengan obstáculos los hombres con discapacidad, son otros, son distintos y sí son menos en cuanto a cómo son vistos socialmente. claro, Entonces, por eso también me parece importante hablarlo cuando hablo de literatura. No lo puedo separar porque además la literatura no está separada de la vida, ¿no? no, No tendría que estarlo en no tendré. principio, ¿no? Sí. Tienes muchísima razón con todo esto, es cierto. Ahora a eso se le debería llamar la exclusión, exclusión, Ujú, ujú. y no nada más por decirlo. Entonces, este ámbito híbrido que comentas, sí, justo debería ser necesario, y no solamente para los que están pasando esta situación de discapacidad, sino para todos y visibilizarlo también de esta manera. Sí. Y sí, para finalizar, Saria, esta entrevista, me gustaría saber qué esperas, por parte de los lectores después de sumergirse en tu cuento. Ay, no sé. Este, esperaría uno, que miren a estas dos mujeres, ¿no? O sea, que realmente las puedan ver, tocar, sentir en esta diferencia y en esta diversidad, ¿no? Y no estoy hablando únicamente de la diversidad sexual, sino ya leyendo el cuento, bueno, son dos mujeres muy particulares, con historias muy particulares, y que además se expresan verbalmente de modos muy particulares, etcétera, ¿no? Entonces, primero esperaría eso. Creo que es raro, eh, porque creo que tengo un muy buen amigo que antes cuando en las lecturas en vivo, siempre decía, lo voy a dejar que se defienda solo cuando iba a leer un poema o un cuento. Esto implicaba que no iba a explicar de qué iba, ¿no? Ni qué esperaba, ni hacia dónde caminaba, sino que fuera el texto a solas. Y yo le aprendí mucho esto a él y me gusta mucho pensar en eso. No me gusta la palabra que se defienda, pero sí la palabra pues que vaya al mundo a solas y, y no sé realmente qué es lo que van a descubrir, qué es lo que van a encontrar. Me gustaría que sí se dejen abrazar por un montón de juegos literarios que hay ahí
lo hibridan mucho, hay partes muy poéticas también. O sea, ya no sé trabajar si no muto los textos, ¿no? Y creo que tiene que ver con mi propia mutación corporal. Pero creo que esperaría básicamente que el cuento sea algo disfrutable de leer, pero incómodo a la vez. Claro. O sea, porque si no, no es el cuento que yo quería escribir, ¿no? Si no, no Si, tendría si chiste, no, qué si no sentido. tiene si no tiene las preguntas fundamentales que yo tenía al escribirlo, porque creo que se escribe desde preguntas fundamentales más que desde certezas, si no comparte esas preguntas y medio incomoda y dice, ay, ¿no? Y es muy tremendo además. Entonces, esto también que no está mal que duela un poco, no está mal que incomode, no está mal que... Y en esta época de higienización generalizada, le llamo yo, y de bonitez generalizada, donde todo es pulcro, limpio, exacto, higiénico, eh, que las imperfecciones de las personajes, que lo doloroso que llega a pasar, etcétera, toque, sería también una de mis aspiraciones. Creo que hay que deshigienizar todo lo que estamos haciendo como creadores, ¿no? O creadoras, todo. Entonces también esperaría ello y un poco estoy buscando eso. Mira, por fin tengo la respuesta a la pregunta sobre hacia dónde encaminaría ahora, incluso trabajando los textos inéditos, de ver que no sean textos con pinzas, Claro. ¿no? O sea, yo pensaría que hay que tener mucho cuidado con no estar generando textos con pincitas o por gustar, ¿no? El aplauso es muy bonito, sabe bien, no sabe mal, sabe muy bien, entonces es muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacerlos con pinzas porque a alguien puede no gustarle o porque alguien puede no sé qué. O sea, sí hay que perseguir las preguntas fundamentales, ¿no? Y otra cosa que creo es que perseguir la propia escritura, y sí lo pienso en términos de perseguir, de seguirla, ¿no? Yo pensaba en algún punto, ¿no? Escribir es como observar aves. O sea, una no crea el ave, la tiene que esperar, que ver, que observar, que no, que saber clasificar, etcétera. Eh, También pienso que es muy importante que sean lo que son, que sepamos articularlas y que escribir nos permite también mirarnos, contar la propia historia a través de historias así sean ficcionales o contar las cosas que nos importa decir del mundo. Creo que es muy importante ahorita tener una posición frente al mundo y que los textos tengan una posición frente al mundo, no en un sentido panfletario, Claro. sino en un sentido de compromiso vital urgente, ¿no? La escritura es urgente en este momento porque estamos en un mundo que está devorado por el fascismo, donde están regresando las partes más fuertes del patriarcado y el machismo. Ujú. Yo me impresioné de ver este año varios concursos eh, ya ganados otra vez, ¿no? Por categorías, digamos, masculinas, heterosexuales, Masculino. etcétera, bla, bla, bla. Ujú. Y bueno, una viene. Es esto, ¿no? Y la corrección de no decirlo, sino más bien agradecer lo que sí se recibió, pero no decir lo otro que está pasando. Y si eso empieza a pasar en la vida, empieza a suceder en los textos. Entonces creo que los textos también tienen que ser fundamentalmente preguntas puestas en un mundo que nos necesita para seguir existiendo y defendiendo la vida. Y la vida no es solo respirar, ¿no? O sea, es ir abriendo espacios. Pensando también en términos de literatura, yo pienso mucho, ¿no? En mujeres con discapacidad que son inmensas escritoras y que no están puestas todavía en un ojo central donde puedan ser leídas. Y además ese ojo central termina siendo muy reducido a veces, porque las mujeres con discapacidad a quienes les va a interpelar el texto de, por ejemplo, Laura Rojas, que está por sacar un poemario bellísimo que se llama El cuerpo invisible, que es sobre mujeres y enfermedad, a quienes les va a interpelar y quienes necesitan ese poemario, probablemente tengan menos posibilidades de acceder a él. Entonces también pienso en cómo romper los mecanismos y cómo hacer que lleguen a otros lados, ¿no? Preguntarse cómo sería una lectura en un hospital, cómo sería, ¿no? Una lectura en una sala de espera de una clínica de atención de primer nivel.
O sea, como ir también pensando, pero esto es el todo y el texto lo incluye, ¿no? O sea, entonces pienso en que los textos también tienen que ser preguntas fundamentales, un intento por responderlas y un intento por compartirlas con quien va a estar en algún momento leyendo el texto ya sin ti, que le Claro. interpele la pregunta para que podamos de una manera conjunta responder a un momento social que es terrorífico y que hay que asumir que lo es, ¿no? O sea, porque si seguimos jugando a la normalidad en medio de un mundo que se está desbaratando por todos lados y anulando todas las formas de vida, vamos a estar siendo cómplices, ¿no? Entonces es muy difícil y es un hilo muy delgado. Hay que tener cuidado con ella también. Sí, 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 porque también está el oficio, es innegable, ¿no? Y hay Claro, que trabajar. O sea, es fundamentalmente trabajo, 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 pero con preguntas, ¿no? Y escribir es un modo de pensar y de construir pensamiento. es verdad. Pues te agradezco muchísimo por esta entrevista, Saria. Me encantó demasiado y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Fenalem, a todas las que son el equipo de Fenalem. En serio, son mi feria favorita y cómo han elegido constituirla, justo habla de esto que está, con lo que estábamos cerrando la plática, ¿no? Que vaya Claro, cambiando de lugar donde se realiza, que sea convocatoria abierta, que, o sea, tiene un montón de cosas que que son no hay realmente, limitantes. es una maravilla, es una Sí. maravilla. Amamos Fenalem muchísimo por esto, ¿no? Sí, Pues muchas muchísimas gracias, gracias. te mando un abrazo, cuídate mucho y nos estamos escribiendo muy pronto y nos Claro vemos. que sí. Adiós. Chao. Chao.